Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. En este video vamos a hacer una explicación sobre el uso de la calculadora para solucionar triángulos rectángulos. En videos anteriores vimos cómo utilizando los valores de las razones trigonométricas asociadas a ángulos notables, es decir, de 30, 45 y 60 grados, podíamos solucionar triángulos rectángulos que incluyeran estos valores. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de ángulos que no tienen estas medidas? Para poder explicar lo correspondiente a esto, vamos a utilizar algunos problemas que aparecen generalmente en libros de texto de trigonometría. Me permito leer los siguientes ejercicios. Comencemos con el primero. Nos dice, para dar mayor estabilidad a un poste de energía, se usa un cable desde su extremo superior hasta el suelo, como se aprecia en la figura. Si la distancia entre la base del poste y el punto de anclaje del cable es de 6 metros, es decir, tenemos esta línea horizontal, sería de 6 metros, y que el ángulo formado por el cable en relación con el Sol es de 48 grados, se nos pregunta, ¿cuál es la altura del poste? Es decir, ¿cuánto sería esta línea? ¿Y cuál es la longitud mínima que deberá tener el cable? Es decir, esta línea roja oblicua. Notemos que aquí se forma un triángulo rectángulo. Lo resalto en color azul. Vamos a trabajar con este triángulo rectángulo. Primero vamos a responder cuál es la altura del poste. Para ello utilizamos el triángulo que resalté anteriormente. Notemos que frente al ángulo recto siempre nos vamos a encontrar a la hipotenusa del triángulo, que frente al ángulo señalado vamos a encontrar el cateto opuesto y que aquel cateto que nos sobra será el cateto adyacente. Esto es importante identificarlo, pues vamos a utilizar seno, coseno y tangente del ángulo. Recordemos que seno equivale a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Puesto que deseamos conocer la longitud del cateto opuesto y conocemos la del cateto adyacente, debemos buscar cuál de estas razones trigonométricas incluye los dos valores simultáneamente. Notemos que seno no incluye el cateto adyacente, no la podemos utilizar, que coseno no incluye el cateto opuesto, no la podemos utilizar, y tangente será la única que nos sirva en este caso. Haremos por lo tanto tangente de 48 grados es igual a la longitud del cateto opuesto, que en este caso es desconocida, sobre la longitud del cateto adyacente, que será 6 metros. Por ahora voy a omitir las unidades y escribiré solamente 6. Si queremos despejar el cateto opuesto, quitaremos aquello que le está estorbando, que en este caso es el 6, que está dividiendo, que lo decimos coloquialmente, pasaría a multiplicar al otro lado. Por lo tanto, tendríamos 6 multiplicado por la tangente de 48 grados. Sería el valor del cateto opuesto. Si nosotros no tuviéramos una calculadora en la mano, el ejercicio termina aquí. Pero como disponemos de una calculadora, vamos a escribir esta operación, es decir, 6 multiplicado por tangente de 48, que es igual a 6.66. De tal modo que la altura del poste es 6.66 metros. 6.66 metros. Dependiendo del nivel de precisión que necesitemos, utilizaremos más o menos decimales. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la longitud mínima que debe tener el cable? Recordemos nuevamente que aquí tenemos la hipotenusa, que aquí tenemos el cateto opuesto y aquí el cateto adyacente. Si tenemos las tres razones trigonométricas y quiero saber el valor de la hipotenusa y conozco el del cateto adyacente, deberemos utilizar el coseno. Es decir, escribiremos coseno de 48 grados será igual al valor del cateto adyacente, es decir, 6, sobre el valor de la hipotenusa, que es desconocido en este caso. Pasaremos esta h a multiplicar antes que nada.
¿Por qué? Porque debemos liberarla del denominador. Tendremos entonces h multiplicado por coseno de 48 es igual a 6, 48 grados. Y pasaremos a dividir este coseno de 48. Entonces tendremos que h será igual a 6 sobre coseno de 48 grados. Realizando esta operación en la calculadora obtendremos 8.96, es decir, el cable deberá tener como mínimo una longitud de 8.97 metros. Recordemos que si no tenemos calculadora, el ejercicio puede terminar tranquilamente en este punto. Ejemplo número 2. Se traza un vector en el plano cartesiano cuya longitud es de 12 unidades. Si se sabe que el ángulo formado con el eje X es de 29 grados, ¿cuáles son las coordenadas del punto terminal del vector? Es decir, tenemos un vector que tiene estas características, que tiene una longitud de 12 unidades y un ángulo formado con el eje X que está en posición horizontal. Recordemos que están en esta distribución. Y se nos pide averiguar cuál será el valor de estas coordenadas. Es decir, aquí tendremos el valor X desconocido y el valor Y desconocido. Completemos aquí un triángulo rectángulo. Notémoslo en esta forma. Y vamos a comenzar a trabajar en esta gráfica. Nuevamente recordemos seno, coseno y tangente, que son cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Frente al ángulo nos encontraremos al cateto opuesto. Frente al ángulo recto nos encontramos a la hipotenusa. Y el que nos sobra sería el cateto adyacente. Ahora, si queremos conocer la longitud horizontal, es decir, queremos saber cuánto es la longitud de este punto hasta la parte terminal, tendremos que averiguar la longitud del cateto adyacente. Y como conocemos la longitud de la hipotenusa, debemos ubicar cuál de las razones trigonométricas los involucra simultáneamente, y a hipotenusa y a cateto adyacente. Esta es coseno. De tal modo que tendremos que coseno de 29 grados será igual a cateto adyacente, que es desconocido, sobre el valor de la hipotenusa, que es 12 unidades. Despejando cateto adyacente, tendremos que será igual a 12 multiplicado por el coseno de 29 grados. Si no tenemos calculadora, terminamos aquí, y si tenemos calculadora, realizamos la operación, que nos dará 10.495. Si queremos averiguar la longitud en Y, es decir, la altura de este triángulo, estaremos tratando de averiguar la longitud del cateto opuesto al ángulo, y tenemos el valor de la hipotenusa. De aquí debemos ubicar qué razón trigonométrica los involucra simultáneamente. En este caso sería la razón seno. De tal modo que tendremos que seno de 29 grados será igual a la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa, que es 12. De manera similar al caso anterior, despejamos el cateto opuesto pasando a multiplicar este 12, quedándonos 12 multiplicado por seno de 29 grados. Cuando no tenemos calculadora terminamos aquí, y si tenemos calculadora realizamos la operación, lo que nos daría 5.817. Terminando así nuestro ejercicio. Ejemplo número 3. Se desea construir un sistema de cabinas guiadas por un cable que sirvan para llegar a la cima de una montaña de 200 metros de altura, como se observa en la figura. Para ello el cable se tensará con un ángulo de 37 grados respecto al suelo, como observamos en el dibujo. Las preguntas serían: ¿a qué distancia respecto al eje de la montaña deberá construirse la estación de embarque de las cabinas? ¿Y cuál será la longitud mínima que debe tener el cable de transporte? Aquí es necesario aclarar algunos puntos lingüísticos o de términos sobre lo que nos están diciendo.
Debemos identificar cuál es el eje de la montaña y es esta línea vertical que atraviesa la montaña desde su parte más baja hasta su parte más alta. Podemos enmarcar nuevamente un triángulo rectángulo que nos quedará de este modo. Utilizaremos este triángulo para resolver el ejercicio. Primera pregunta: ¿a qué distancia respecto al eje de la montaña deberemos construir la estación de embarque? Es decir, queremos averiguar desde el eje de la montaña hasta la estación de embarque qué distancia hay. Recordemos que tenemos un ángulo de 37 grados y una altura de 200 metros. Tenemos conocido, por lo tanto, el valor del cateto opuesto. Aquí se encontrará la hipotenusa y aquí se encontrará el cateto adyacente. Deseamos en este caso conocer primero el valor del cateto adyacente. Utilizando las fracciones ya conocidas, deberemos ubicar quién involucra simultáneamente el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esta será la tangente. De tal modo que tendremos que tangente de 37 grados es igual a la longitud del cateto opuesto, es decir, 200 metros, sobre el cateto adyacente, que es desconocido. Pasamos primero el cateto adyacente a multiplicar, lo que nos daría cateto adyacente multiplicado por tangente de 37 grados es igual a 200 metros. Pasamos a dividir esta tangente de 37, lo que nos quedará cateto adyacente es igual a 200 metros sobre tangente de 37 grados. Si no tenemos calculadora terminamos aquí, pero si tenemos realizamos la operación, lo que nos va a dar 265,408 o 409, si queremos precisión de 3 decimales, 265 metros con aproximadamente 41 centímetros, que será la distancia entre la estación de embarque y el eje de la montaña. Siguiente pregunta: ¿cuál es la longitud mínima que debe tener el cable de transporte? En este caso, se nos está hablando de esta longitud, es decir, se nos está pidiendo el valor de la hipotenusa del triángulo. Conocemos la altura del triángulo y el ángulo, entonces tenemos el cateto opuesto y aquí está el cateto adyacente. Viendo las tres razones trigonométricas, debemos buscar aquella que involucra simultáneamente al cateto opuesto y a la hipotenusa, que en este caso será la razón seno. De tal modo que tendremos que seno de 37 grados será igual a 200 metros sobre el valor de la hipotenusa. Pasamos a multiplicar esta hipotenusa. Observen que está dividiendo nuevamente. Primero debemos sacarla del denominador, quedando h multiplicado por seno de 37 igual a 200 metros. Despejando finalmente el valor de h, tendremos que este es igual a 200 sobre seno de 37. Si utilizamos nuestra calculadora, obtendremos que nos dará 332.32, es decir, 332 metros con 32 centímetros, o 33 centímetros si queremos aproximar a 2 decimales. De este modo terminamos estos ejemplos. En próximos videos veremos cómo solucionar triángulos que no son rectángulos, es decir, que no tienen un ángulo de 90 grados. Muchas gracias por su atención, espero se encuentren repasando los temas que estamos viendo actualmente y que estén muy bien. Hasta la próxima.